Estimadas y estimados estudiantes, espero estén muy bien. El día de hoy les voy a grabar una pequeña clase bastante breve para que no se urjan mucho de o sea, del impuesto al valor agregado, ya del IVA, un poquito general de impuestos y luego de IVA muy a grandes rasgos, también considerando que ¿cómo se llama? Que no es el foco básicamente de la carrera también, no se van a volver expertos en impuestos, ahí estábamos las mismas cotas ladrando. Eh, pero básicamente tenemos que reponer las clases que no hemos podido tener producto de los feriados y va a ser una clase bastante breve, así que no se urjan, pero también ser lo suficientemente claro, cosa que puedan en poquito tiempo quizás tengan una claridad. Esto va a entrar de manera teórica en el control, pero va a entrar de manera práctica en la prueba. Por ende, después del control del día viernes, nosotros tenemos que quedarnos para que se queden ya a realizar el ejercicio que ya va a ser más práctico de esta materia. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí tenemos los impuestos, aquí les estoy compartiendo. Vamos a hablar en primera instancia de los tipos de impuestos. Hay impuestos directos que básicamente son que se graban directamente sobre el patrimonio, los ingresos o las posesiones de las personas, ¿ya? Aquí tenemos muy a grandes rasgos el impuesto a la renta, que básicamente se graba con respecto a em, la, la utilidad generada por las empresas durante un periodo. Ya, eso nosotros ya lo vimos en el estado de resultados, que ahí lo vamos a ver reflejado. Y el impuesto de segunda categoría que bueno, también está con respecto ¿cómo se llama? A las posesiones de las personas en particular en un periodo determinado. Luego tenemos uno que se graban con respecto al uso de la riqueza, a utilizar esos recursos, ¿ya? Un ejemplo súper sencillo es el tema de los impuestos al tabaco, al combustible, al alcohol, etcétera. Que claro, al momento de nosotros de hacer la compra, o sea, de usar nuestra riqueza, básicamente nos cobran un fee, un impuesto, que va a servir para una recaudación fiscal que puede utilizarse para diferentes cosas, ¿ya? Esa es la base en general de los impuestos. O sea, básicamente hay un tema de recaudación fiscal que puede servir para intentar compensar desigualdades, etcétera, entendiendo sobre todo que desigualdades más que inequidades, desigualdades sobre todo tiene que ver más con temas sin incluir temas valóricos, sino que hay diferencias, ¿cachai? Que se intentan cumplir con respecto a la utilización o a la tenencia de ciertas riquezas y que se intentan compensar a través de la recaudación fiscal. Entonces, y otros impuestos que básicamente no cuadran dentro de las dos características previas, de los directos y los indirectos, que son básicamente impuestos que no cuadran con alguna de las dos anteriores. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, impuesto territorial, impuesto a la herencia, asignación y donación, etc. ¿Ya? Entonces, bueno, en particular nosotros vamos a estar enfocados en la clase de hoy al impuesto al valor agregado, ¿ya? No es tan complejo, ustedes ya también tienen ciertas nociones de cómo son los asientos, sobre todo cómo son los registros contables de compras y ventas, y por ende, ahora tenemos que agregarle un poquito más de dificultad solamente a lo ya existente, ¿ya? Entonces, ahí también está la información directa de servicio impuesto interno. Entonces, bueno, en el caso de Chile, el impuesto al valor agregado es un impuesto que literalmente, como dice su nombre, como les he dicho muchas veces en contabilidad, no se calentaron muchas veces mucho con el tema de los nombres, es un impuesto que a medida que se va agregando valor dentro de la cadena productiva de un producto, ya no necesariamente solamente una empresa, sino que de esta cadena que puede ir pasando de empresa por empresa, va a ir cobrándose un valor extra, ¿ya? Entonces, cada vez que se agrega valor a algo, nosotros le vamos a cobrar un impuesto en Chile y que se va a recaudar a través del servicio de impuesto externo al fisco. ¿Ya? Entonces, en Chile es un 19%. En otros países tiene otro porcentaje. Ahí en temas de ejercicio también les pido por favor que si no les mencionamos la tasa de IVA, asuman que es un 19%, pero también estén atentos a si les mencionamos que es en otro país que tiene otro porcentaje de IVA. De hecho, me acuerdo, por ejemplo, una vez que hicimos un ejercicio de Japón y en Japón creo que un 10%. ¿Ya? Entonces, hay empresas y hay situaciones en las cuales hay cosas que están afectas y otras que están exentas de IVA. Las que están afectas quiere decir que nosotros consideramos un IVA dentro de la compra o la venta de esos productos. ¿Ya? Ejemplo en general, tasas, celulares, tecnología, como bien cotidiana. Y otras cosas que están exentas de IVA. ¿Ya? En un caso muy sencillo es el tema de la educación, ¿no? La educación acá en Chile no considera el IVA, está exenta. ¿Ya? Entonces, y transporte, educación, servicio, tienen algunos ejemplos en particular. ¿Cuál es la gracia? Que nosotros vamos a tener una empresa uno, supongamos que una empresa que cultiva tomates, ¿cachai? El tomate como que no viene de un producto previo, sino que nace de la tierra ya, simplifiquémoslo un poquito.
y nace de la tierra y se lo venden a una empresa comercializadora, ¿ya? Que sería la empresa intermedia, y la vamos a llamar. En este caso, supongamos que se lo venden 100 pesos, ¿ya? 100 pesos netos. Y aquí empezamos a ocupar un poquito del concepto de lo que es neto y lo que es bruto, ¿ya? Cuando consideramos un precio neto es que no hemos considerado el IVA, no está agregado aún, ¿ya? Cuando es bruto es que ya lo consideró. Entonces, ¿qué quiere decir? Profe, ¿eso quiere decir que el precio neto es el 81% del precio bruto? No. El precio neto es el 100% y el precio bruto es el 119%, ¿ya? Entonces nosotros no vamos a quitar nunca, no, el 0,81 siempre está malo acá, chicos, por si acaso. Entonces, bueno, va a vender esto en 100 pesos netos, pero como estamos en un país donde se utiliza la recaudación fiscal a través del IVA, nosotros vamos a, en vez de venderlo a 100, vamos a venderlo en 119, ¿ya? La segunda empresa va a venderle al consumidor final este tomate en 200 pesos netos. Eso quiere decir que le va a cobrar finalmente 238 pesos brutos. Que eso va a ser lo que nosotros pagamos, que es lo que pagamos nosotros cuando vamos a comprar un café a la cafetería, cuando nos compramos una polera, se compra un vestido, etcétera, ¿ya? En esas situaciones, nosotros pagamos un IVA y nosotros como personas naturales generalmente tendemos a pagar con boleta. Y eso también es una distinción bastante importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros pagamos con boleta no hacemos una separación del IVA, simplemente pagamos el precio final, ¿ya? Cuando se hace factura hay una separación que la vamos a explicar en la diapositiva siguiente, de hecho, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la idea? Que la empresa 2 nosotros sabemos que cobró 38 pesos de IVA, ¿cierto? Pero previamente, cuando le compraron a la empresa 1, pagaron 19 pesos de IVA. O sea, recibieron 38 y soltaron 19, ¿cierto? Ellos van a calcular una diferencia finalmente, que en este caso 38 menos 19 es 19, y se lo van a pagar al fisco. Esa va a ser la recaudación de la empresa 2, ¿ya? En cambio, la empresa 1 no pagó nada de IVA porque no venía nada de un proceso previo, ¿ya? En cambio, sí, al momento de vender recaudaron 19 pesos de IVA. Eso se los van a pagar al fisco. O sea, la empresa 1 paga 19, la empresa 2 paga 19 y por ende, entre ambas van a pagar los 38 que pagó el consumidor final, básicamente, ¿ya? Esa es la forma de recaudación de esta forma tan agregada, ¿ya? Por eso se llama, es un impuesto agregado, porque cada vez que se agrega valor se cobra el impuesto. Y se genera una diferencia. Entonces, como aquí explicamos, se genera un valor agregado, se genera IVA y en el caso de la venta del producto aquí nuevamente se genera IVA, ¿ya? En cada vez que se agrega valor se va a cobrar IVA. Entonces aquí vamos a tener que empezar a hacer la diferencia entre lo que es el IVA crédito y lo que es el IVA débito. Dentro de mis típicos como ayuda a memorias, es que yo siempre me acuerdo que la C va con la C, ¿ya? ¿Qué quiero decir con eso? Que las compras están relacionadas al IVA crédito y las ventas están relacionadas al IVA débito. Hay dos tipos de IVA, esto es súper importante. Primero, como las empresas son recaudadoras, el IVA no es de ellos, ¿ya? Hay que tenerlo súper claro. Entonces, el IVA nunca va a ser un impuesto que va a pasar por el estado de resultados, porque el estado de resultados incluye cosas que son de nuestra operación, ¿ya? Como estoy diciendo que el IVA no le pertenece a la empresa, sino que la empresa funciona únicamente como una recaudadora, nosotros lo que vamos a hacer va a ser separar esto en dos tipos de IVA. Cuando se hace una compra, yo genero un IVA crédito. ¿Por qué? Primero explicamos el IVA débito para entender un poquito antes el IVA crédito. Creo que va a ser un poquito más claro. Cuando nosotros vendemos, nosotros recaudamos, ¿ya? Y ese dinero, como les dije, no es de nosotros se lo debemos al fisco. Es un pasivo. El IVA débito es un pasivo. Es una deuda con un tercero, una responsabilidad con un tercero. Por ende, la vamos a registrar como un pasivo, ¿ya? En cambio, el IVA crédito, que es al momento de comprar, nosotros soltamos algún activo, que puede ser, por ejemplo, efectivo en el momento de pagar, ¿ya? Y, o puede ser incluso un pasivo, nosotros nos podemos endeudar con ellos, pero básicamente nosotros vamos a generar un activo. ¿Por qué? Porque el IVA crédito nosotros lo vamos a usar como colchón para amortiguar el pago del IVA débito. ¿Se acuerdan cuando les había hablado con el ejemplo anterior de los 38 menos los 19? Los 38 fueron producto de la venta, por ende serían parte del IVA débito. En cambio, la parte del IVA crédito era por la compra. Entonces nosotros finalmente terminamos restando 38 menos 19 y nos daba el valor que teníamos que pagar al fisco. ¿Ya? Aquí también, súper importante, el inventario, que sí es de nosotros, siempre está en precio neto. ¿Ya? Vamos a tener un IVA crédito fiscal, que es parte del impuesto, que en este caso es un activo, como les mencioné, y vamos a tener un método de pago que va a ser bruto, que puede ser, por ejemplo,
una cuenta por pagar, la cuenta proveedores, ¿cierto? Puede ser efectivo también, banco, caja, etcétera, ¿ya? En cambio, el IVA débito, al momento de la venta, vamos a tener un ingreso por venta que siempre va a estar neto, porque bueno, así que el ingreso por venta sí es de nosotros, ¿ya? Entonces, eso sí va en el estado de resultado y nosotros lo vamos a considerar con su precio neto. Eso quiere decir sin incluir el IVA, el 100%. El IVA débito va a ser el 19%, que en el caso del IVA débito nosotros sabemos que es un pasivo ya. Y el método de pago que nos pueden pagar con una cuenta por cobrar, nos pueden pagar a crédito de esa forma, nos pueden pagar con otro tipo de activos, ¿ya? Que eso va a ser el monto bruto, va a ser todo lo que nosotros vamos a recobrar. Entonces, ¿qué serían los 238, por ejemplo, en el último? Y básicamente esta es toda la explicación de cómo funciona, ¿ya? Ahora, ¿cuál es lo importante? Lo importante es que, como tenemos acá en el PPT, nuestra perspectiva como consumidor y cuando pagamos con boleta es que siempre pagamos el monto bruto. Nosotros no preguntamos en la cafetería, oye, ¿cuál es el precio neto de ese chocolate? ¿Cuál es el precio bruto? No, pero nosotros pagamos el precio final. Que nosotros siempre tenemos esta distinción, o sea, perdón, no tenemos esta distinción entre lo que es un monto bruto y un monto neto. Simplemente pagamos el precio final. En cambio, cuando se paga con factura, ¿ya? Y cuando se compra con factura, nosotros queremos hacer esa distinción, porque cuando se paga con factura se reconoce que es una empresa, básicamente, y esta empresa reconoce que no es el consumidor final, sino que hay una parte de la producción que aún se le puede agregar valor y por ende el consumidor final finalmente va a ser el que va a pagar con boleta, ¿ya? Entonces cuando nosotros hablamos, oye, se compró con boleta a 238, amigos, si dice con boleta, siempre es precio bruto. Ya, a menos que diga todo lo contrario, dice como en precio neto, ¿cachai? Pues es una pillería, como de ejercicio, no es la idea tampoco. Pero sí es importante que lo tengan claro. En cambio, cuando vemos con factura, separamos IVA crédito de IVA débito, dependiendo si es una compra o una venta, y podemos hacer esa distinción finalmente para poder hacer el pago de ¿cómo se llama?, del impuesto al fisco. ¿Ya? Básicamente, bueno, como les había mencionado, valor bruto es con el IVA incluido. También se puede decir IVA incluido y el valor neto es sin IVA. ¿Ya? Entonces, aquí por ejemplo tenemos una embotelladora que finalmente llega a una cafetería, vende una bebida, lo que sea, y esta finalmente se vende al consumidor final. Es un caso bastante similar al que le había explicado. Por ejemplo, en este caso, vende en 200 pesos la cafetería, el precio, perdón, la embotelladora le vende 200 pesos el producto a la cafetería, netos, ¿ya? Y estos, al estar brutos, terminan siendo 238, que básicamente te suman el impuesto del IVA, ¿cierto? En este caso, la empresa, que es la cafetería, a esa nos referimos, porque compró, no desde el punto de vista de la botelladora, sino que desde el punto de la cafetería, generó IVA crédito, ya que sería un activo para ellos. Lo van a utilizar más adelante para poder amortiguar el pago del IVA débito. ¿Ya? Comprarían inventario por 200 para ver ¿cómo se llama? El asiento. Si se dan cuentas muy similares a la compra, la diferencia es que ahora agrega una cuenta nueva. Y esta cuenta es el IVA crédito. Básicamente tenemos 238 en el debe, 238 en el haber. ¿Ya? Como el IVA crédito es un activo y está aumentando al momento de la compra, obviamente va en el debe. Y se generaría el asiento de esta manera. En cambio, si siempre desde el punto de la cafetería, ojo, ¿ya? La cafetería vende el producto al consumidor final, ¿ya? La cafetería, cuando vende con boleta, independiente de que venda con boleta, también va a ser una distinción. El consumidor final es el que no hace la distinción. Ojo con eso, ¿ya? Cuando se compra o se vende, perdón, cuando se vende, sea con boleta o con factura, la empresa que vende siempre va a hacer la distinción. Cuando se compra no es así. Entonces, va a vender el mismo producto que compró en 200, lo va a vender en 500, 500 neto, ¿ya? Le agrega el impuesto y finalmente este es el precio que va a pagar el consumidor, los 595. Ya, nosotros generaríamos un IVA débito, es un pasivo que crece en el momento de hacer la compra, por 95 y por ende nos vamos a dar cuenta que se guardan que el otro era de 38, va a haber una diferencia más o menos ahí que vamos a tener que considerar, ¿ya? ¿Cuánto es el pago de IVA que tendría que hacer si solamente pasara esto? ¿Ya? Básicamente, la embotelladora que recaudó 38 de IVA, ¿cierto? Va a pagarle esos 38 al fisco, porque no hay ninguna resta que hacer porque ellos no compraron nada, ya no hay nada que les amortigue, son los iniciales, son la de primera, ¿cómo se llama? Es una empresa primaria, ¿ya?
de extracción, podría considerarse incluso, de creación, ya es la base. En cambio, la cafetería no paga los 95, sino que paga los 95 menos los 38, que nos da 57. Entonces, una parte la paga la embotelladora, una parte la paga la cafetería, y finalmente eso nos da 95, que sería lo que pagó el consumidor final. ¿Ya? Lo que pasa es que se está recaudando de dos maneras distintas. ¿Ya? También eso se hace para no afectar tanto la liquidez de las empresas. Entonces, en el caso, como les había mencionado, tenían un IVA débito de 95, le restamos el IVA de crédito, les da que el pago de la cafetería debería ser 57. ¿Ya? ¿Cuándo se realizan los pagos? Esto es súper importante. Todas las transacciones que se realizan en enero finalmente se pagan en febrero. ¿Cuándo? El día 20. Ya hace un tiempo era el día 12. Después para temas electrónicos terminó siendo el día 20 y se varía de casi todo es electrónico, así que se mantuvo el día 20, ¿ya? Y en febrero se va a acumular un nuevo IVA, porque nosotros vamos a hacer el asiento de análisis, si es que nos corresponde o no pagar el IVA el día 30 o el último día del mes correspondiente, y se va a pagar el día 20, va a quedar como una deuda, ¿ya? Siempre que corresponda hacer el pago, si es que no va a quedar como un activo, ahí lo vamos a ver en pequeño detalle, ¿ya? Y el último día se declara y se paga el IVA finalmente, ¿ya? El día 20, perdón. El último día de esta línea se declara y se paga el IVA, nosotros vamos a reconocer, oye, tenemos que pagar tanto, toma, ahí está la transferencia. Eh, Se declara mensualmente a través del formulario 29, cosas que deben saber como por contexto general. Todas las compras y ventas afectas de IVA se declaran dentro de este formulario. Eh, Se declara y se paga el 20 de cada mes, aunque nosotros en términos contables lo vamos a devengar el último día del mes. ¿Ya? Es súper importante que haya una diferencia entre la parte tributaria y la parte de la contabilidad. Nosotros vamos a hacer el análisis mensual, obviamente se hace un par de días después ya. Sí, imagínense, puede ser un fin de semana, el primero, no sé, lo que sea. Ya, pero los primeros días del mes se va a hacer este asiento, reconociendo que sucedió el 31, porque ese es el día que corresponde, temas de oportunidad, ¿ya? Eh, y siempre se debe hacer la declaración, aunque no existan movimientos. Esto es súper importante, no solamente con los impuestos, sino con el impuesto a la renta también, sobre todo las que ya están boleteando, si es que son ayudantes, todo, tengan ojito, siempre hay que declarar, aunque no tengan ningún movimiento, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo. Aquí tenemos una empresa en la cual el IVA crédito fue mayor que el IVA débito. Eso quiere decir que hubo más compras que ventas, ¿ya? En temas de monto. Entonces, es súper relevante. ¿Por qué? Porque en este caso no da que el IVA débito sea mayor y por ende no hay un monto que se deba pagar de IVA. Entonces se va a crear una cuenta que se llama remanente de IVA. El remanente de IVA es un activo que funciona como colchón para periodos posteriores, ¿ya? Después lo van a poder utilizar, por ejemplo, si tienen que pagar 50 de IVA, usted le dice, oye, espera, si es que tengo un remanente de 30, hago desaparecer este remanente a cambio de pagarte solamente 20. ¿Ya? En cambio, en el caso en que el IVA débito fiscal sea mayor, el IVA débito, por ejemplo, en este caso es de 120, un IVA de crédito de 20, nosotros ya tenemos que pagar el día 20 del mes siguiente, ya tenemos que pagar los 20 de diferencia. Y así finalmente es como se va generando el pago del IVA. Y eso es, en términos teóricos, toda la clase que tenemos que ver hoy día. Así que cualquier duda, quedo atento al mail, experto en súper, y eso, chaito, nos vemos.